Vamos a seguir tratando de arreglar el problema de los gradientes, ¿no? Acordaos que en realidad el problema que tenemos es que tenemos nuestra función de activación, este es el 0, y si por la razón que sea tenemos la entrada a la función de activación, suponiendo que esta sea la sigmoide, ¿no? Si la entrada por la razón que sea es en los valores que no son cercanos o en la vecindad del 0, entonces aquí los gradientes pues simplemente son planos y los pesos no se mueven, ¿no? Recordad que en realidad la activación es producto de una entrada, que esto puede ser la activación de la capa anterior o pueden ser los mismos datos de entrada, ¿no? Por los pesos más. Entonces, lo que vimos en los vídeos anteriores, esto se puede arreglar de muchas maneras, ¿no? Es decir, esto como tiene varios componentes, pues cada uno tiene su responsabilidad en que los gradientes se vayan para un lado o para el otro, ¿no? Entonces, lo que vimos anteriormente de cambiar la función de activación, estamos hablando de atacarlo por este lado, de cambiar la función de activación, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos varios componentes, ¿no? Por otro lado, podríamos tratar de regular cómo es la entrada que viene de la capa anterior. Por otro lado, podríamos regular qué es lo que viene, cómo son los pesos. Bueno, o podríamos regular todo esto de una vez, ¿no? Es raro hacer el bias de manera independiente, ¿no? Entonces, esto es lo que vimos en los pesos anteriores, en los vídeos anteriores, cómo arreglar el problema cambiando la función de activación. Vamos a ver ahora cómo arreglar el problema influyendo en el modo de inicialización de los pesos. Posteriormente, y lo vamos a ver ya en el módulo 3 de TensorFlow, porque así también nos va a permitir mirar, como excusa, nos va a permitir ver más en profundidad alguna de las facilidades que tiene TensorFlow. Cuando tratamos de arreglar esto, porque nosotros podíamos, por ejemplo, bueno, todo esto antes de que entre en la función de activación, podríamos tratar de normalizarlo. Bueno, eso es con un cierto criterio. Eso es lo que se llama batch normalization, ¿ya? Listo. Que de hecho, esto lo podemos hacer aquí o lo podemos hacer a la entrada también, ¿no? Esto es otra forma, es otra alternativa de hacer batch normalization, normalizando solamente esta parte, ¿no? Que sería antes de que entrase acá. Es otra forma de hacerlo. Y lo que vamos a ver ahora en estos siguientes vídeos va a ser desde esta perspectiva. Vamos a ver cómo podemos inicializar los pesos para que contribuyan a que todo esto esté dentro de valores que nos permita tener gradiente y por tanto nos permita acelerar o evitar por lo menos que se ralentice el entrenamiento. Entonces, bueno, es importante lo que vamos a ver ahora en los siguientes vídeos de Weight Initialization. Es interesante también desde la perspectiva no solamente de la aproximación técnica con la cual reparamos este problema, sino también por el tipo de razonamiento que vamos a hacer, ¿no? Vamos a estar hablando de cuáles son las distribuciones esperadas de los datos, de los pesos, y cómo podemos cambiar estas distribuciones para que estén en el rango de lo que queremos, ¿no? Acordaos que tenemos redes que van a tener muchos parámetros, muchas capas, muchos pesos entre ellos, por supuesto, y de hecho estábamos pintando histogramas de pesos y tenemos una población de pesos y por tanto tenemos una distribución de pesos, que es lo que vimos en los vídeos anteriores y en los notebooks anteriores, ¿no? Entonces está bien empezar a pensar de estas cosas, de los pesos, incluso de las activaciones, como vamos a hacer en Batch Normalization. Es bueno empezar a pensar en estas cosas como una distribución de algo. En este caso vamos a ver cómo vamos a tratar de pensar como en términos de una distribución de pesos. Esto en regresión lineal, por supuesto, no tiene mucho sentido porque en los ejemplos que hemos hecho teníamos dos pesos nada más, ¿no? Entonces, bueno, son dos números, no tiene tantos, pues tiene una distribución, pero es una distribución discreta, en fin. Aquí vamos a tener muchos pesos y en cada una de las capas vamos a tener muchos pesos. Y sí tiene sentido hablar desde una perspectiva incluso un poquito más estadística, ¿no? De qué pasa con las distribuciones de estos pesos
qué distribuciones de pesos nos gustaría tener para que las cosas funcionen como queremos, ¿no? De hecho, en este caso, por ejemplo, la distribución que nos gustaría tener de todo lo que le entra a la sigmoide, y fijaos que a la sigmoide de acá, por ejemplo, todo lo que le entra a la sigmoide, porque tenemos una sigmoide en cada, si tuviéramos una activación sigmoide, ¿no? Tenemos una activación, una sigmoide en cada neurona, ¿no? Nos gustaría, de manera general, que le entrasen pesos que están alrededor del cero sin estar demasiado dispersos, ¿no? Nos gustaría que le entrasen cosas como así. Si a la sigmoide le entran cosas amplias, pues eso quiere decir, como vimos en los vídeos anteriores y en el notebook de ejemplo, que va a empezar a tener activaciones por aquí, valores de entrada por aquí fuera y por tanto va a estar saturado, ¿no? Entonces es bueno empezar a pensar en los distintos términos que participan en la construcción de una activación en términos estadísticos, en términos de distribuciones. Y eso es lo que vamos a hacer en los siguientes vídeos.